Es magíster en neurociencia y tiene que ver esto con qué cosas estar alerta para detectar una estafa, cuando sobre todo se usan voces clonadas, ¿no? Muchas veces usando hasta inteligencia artificial. ¿Cómo estás, Mateo? ¿Qué tal, Maxi? Juan Pablo, mil gracias por la oportunidad. Bueno, queremos saber cómo se puede detectar justamente que uno está siendo estafado, ¿no? Porque, lo decíamos, inteligencia artificial prácticamente te clona la voz puede ser muy parecida. Ahora hay otros indicios de los cuales tomarse a la hora de poder detectar, por ejemplo, un llamado presuntamente de un familiar que te pide ayuda. Bueno, ¿de qué te valés para poder saber que estás siendo estafado? Bueno, en primer lugar hay que mencionar algo anterior, que es los ciberdelincuentes usan vectores de ataque. En este caso, el de las voces por llamada se denomina phishing, que es por llamado, pero también podría ser por mail o por SMS, que se llaman smishing y phishing respectivamente. En el caso de lo que mencionás vos, siempre nos ha ocurrido que a alguna persona la han llamado y como le piden una acción urgente o le tocan algo emocional, por ejemplo el pedido de rescate de un familiar o hay un familiar con algún problema, toca una parte emocional y cuando uno le preguntaba a esa persona si la voz realmente era la voz de ese familiar que le estaba haciendo pasar, te decía, sí, yo lo escuché. Ya neurocientíficamente pasa que uno, sin que usen inteligencia artificial, ocurre que uno ve y escucha la voz de ese familiar. Ahora imagínense con inteligencia artificial, que la tecnología de vuelta se puede usar para bien o para mal, imagínense que uno escucha realmente la voz. Ahora muy bien como me preguntabas, ¿cómo hacemos para darnos cuenta de repente que podemos ser estafados o que están usando una voz que no es realmente la de nuestro familiar, por más que sea muy parecida o casi la misma? En primer lugar, esta gente siempre son acciones urgentes, que es recién lo que mencionaba, ¿no? Siempre se necesitas todo ahora, juegan con tu emocionalidad del momento. Después, la voz, si bien puede estar copiada de información previa que tomaron, un audio de WhatsApp, una entrevista previa, lo que sea, siempre hay que fijarse en el tono de voz, en la cadencia, en el uso del vocabulario, ¿no? Todas las personas que conocemos más familiares tienen alguna que otra cadencia que de repente usen. Y lo tercero a mencionar, que es muy importante, durante la llamada, ahora voy a dar unos consejos previo a la llamada y después de la llamada, es siempre, es muy breve el contacto con el familiar o con la voz conocida, después se le pasa un tercero, que es el comisario o un abogado, que dice, le muestra el operativo que hay que hacer para pagar el rescate o algo, ¿no? Ahora, yo pensaba, mientras te escuchaba, Mateo, que hasta en la cadencia a veces la inteligencia artificial la puede terminar clonando. El caso más sonado creo que es la voz de Leo Messi, que tiene una cadencia muy reconocible y que justamente las copias lo terminaron imitando. Ahora, lo que tiene que hacer la gente es tratar, digo, siempre hay un pedido de urgencia, como vos bien marcás, y de dinero, digo. Ahí uno tiene que tratar de dilatar y tratar de alargar el contacto, porque a veces cuando a uno se le plantea la duda, puede seguramente hacer alguna pregunta, algún dato muy específico que solo la otra persona conoce, que le pueda dar la pauta. Es así, tal cual vos mencionás. El tema de alargar la llamada con el contacto del familiar es muy buena, pero en el momento hay que entender que las emociones nos juegan una mala pasada. Pero hay dos cosas claves que se pueden hacer antes y después de la llamada, que esto es lo que más me interesa abordar para que la gente se pueda prevenir estos males de estos ciberdelincuentes. La primera es, una vez que terminó la llamada, constatar toda la información. Generalmente los teléfonos son todos falsos donde nos llaman, pero uno puede constatar en el entorno de la persona, sea un hijo, un familiar, un mejor amigo, puede ubicar dónde está esta persona y tratar, en el corto tiempo que hay, tratar de ubicarla. Si eso no ocurre, ahí, bueno, estamos un poco fritos, pero lo que sí podemos hacer para prevenir, que esto es lo más importante, utilicen palabras claves con sus seres queridos. Es decir, yo, por ejemplo, utilizo la palabra elefante, por ejemplo, cuando no puedo hablar con mi mejor amigo. Bueno, así como tengo ese código con mi mejor amigo, ustedes con sus seres queridos, cuando hay peligro, tengan una palabra que puede ser botella. Claro. Entonces, de repente, en medio del diálogo, él menciona la palabra botella, entonces uno realmente sabe cuando la persona está en peligro y que esa persona realmente es la que es, por más que utilicen inteligencia artificial. Entonces es una manera muy inteligente de tener con sus seres queridos o con amigos para poder cuidarse y prevenir este tipo de ciberdelitos. Mateo, también otra chance es la de no permitir que te bloqueen todas las posibilidades de comunicación que vos tenés, ¿no? Porque muchas veces el que te está llamando, por ejemplo, por un teléfono de línea, te pide un celular,
todo para bloquearte e imposibilitarte que vos chequees, ¿no? Porque la otra es cortar directamente y chequear. Claro. Bueno, yo siempre digo eso. El tema de cortar al toque es que puede ser real, ¿no? Claro. Entonces ahí uno está cometiendo un error. Dado el caso que es el que estamos debatiendo, que no es real, uno lo que puede hacer es por una línea B, obviamente, empezar a moverse. Hay un montón de mecanismos, redes sociales, WhatsApp, un montón de lugares donde te puedes mover brevemente, avisarle a la persona que está al lado tuyo. Pero bueno, yo también ahí entiendo, y obviamente estudiando neurociencia, las emociones ahí juegan una muy mala pasada. Generalmente, además, las víctimas utilizadas están bien elegidas por los ciberdelincuentes. Entonces, siempre mejor prevenir que curar. Utilicemos ese código, que es una palabrita mágica con nuestros seres queridos, nuestros amigos, que quizás en eso es mucho más fácil y podemos vencer a la inteligencia artificial, que lamentablemente en este lugar se está utilizando de manera errónea, ¿no? Bien. Mateo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes dos. Mateo Bobbio, referente en neurociencia, para que estés alerta sobre cómo poder evitar las estafas. Bueno, y vamos a hablar ahora de fútbol y de Enzo Pérez, ya es oficial.